Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a cada uno de ustedes. Mi nombre es Horacio Urtiaga y todas las mañanas estamos estudiando el libro de los Hechos. Hoy día vamos a acabar el capítulo 11, Dios mediante. Una de las cosas que hemos visto al principio de este capítulo, porque lo hemos abarcado prácticamente todo en la clase anterior, es que Pedro vuelve a Jerusalén después del encuentro con Cornelio y su familia. Esto hace que la iglesia de Jerusalén se escandalice, porque ellos aún tienen el entendimiento equivocado que Dios solamente quiere salvar a los judíos. ¿Y cómo es posible que Pedro haya entrado en casa de gentiles, haya comido con ellos? O sea, les parece algo absurdo, algo increíble, algo que no se debería haber hecho. Pero Pedro es interrogado y Pedro les cuenta todo lo que nosotros leímos en el capítulo 10. Y la iglesia se queda maravillada de que Dios ha decidido y Dios desea la salvación de todo el mundo. No solo a los judíos, sino también a los gentiles. Siempre que hable de gentiles, me estoy refiriendo a no judíos. Esa es la terminología que usa el Nuevo Testamento para referirse a aquel que es no judío. Y es la frase gentil o la palabra gentil. Así que, dicho esto, vamos a ver qué es lo que Lucas nos sigue narrando. Después de este evento de Pedro con la iglesia de Jerusalén, vamos a ver qué pasa en la expansión de la iglesia, como Lucas la va narrando en este momento. Así que entremos al capítulo 11, nos quedamos en el versículo 18 y ahora entramos al versículo 19. Lucas nos continúa diciendo lo siguiente: mientras tanto, los que habían sido dispersados por la persecución que se desató por causa de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, y hablaban de las buenas noticias solamente a los judíos. Pero había allí unos varones de Chipre y de Cirene que al entrar en Antioquía habían hablado también a los griegos acerca de las buenas noticias del Señor Jesús. Y con la ayuda del Señor, un gran número de personas creyó y se convirtió al Señor. Bueno, Lucas nos cuenta que tras la persecución que se originó y que agarró mayor fuerza con Esteban, muchos fueron dispersados. Y nos dice que llegaron a las zonas de Fenicia, Chipre y Antioquía. Pero hablaban estas buenas noticias solamente a los judíos. Recuerden que en los primeros años de la iglesia tenía el entendimiento equivocado que las buenas noticias solamente eran para los judíos. A lo mucho también eran para los prosélitos, personas gentiles que se habían convertido al judaísmo. Pero con el mensaje que Dios le da a Pedro para ir a la casa de Cornelio, con la lección que le da ahí, ya el entendimiento va cambiando. Se van dando cuenta que han estado equivocados. Que Jesús les mostró que Él amaba a todos y que quería salvarlos a todos, pero ellos seguían cegados en que solamente la salvación era para el pueblo de Israel. Ahora este entendimiento está cambiando gracias al encuentro con Cornelio y su familia. Pero nos cuenta que la gente que fue dispersada no tienen noticias de lo que ha pasado con Pedro y con Cornelio, y ellos están compartiendo solamente a los judíos. Pero unos cristianos que fueron dispersos y llegaron a Antioquía sí empezaron a compartirle a los griegos. O sea, no solamente a los judíos, sino también a los griegos. Y esto hizo que los griegos se convirtieran y creyeran en el Señor Jesús. Y la gente se empezó a acercar. Y dice que con la ayuda del Señor, un gran número de personas creyó y se convirtió al Señor. Varias lecciones podemos rescatar de este pequeño párrafo o de estos pequeños versículos. ¿Qué cosas podemos rescatar de aquí? Primera lección que podríamos rescatar es entender que Dios te ama a ti, me ama a mí, pero también ama a las personas que nos rodean. Y hago una aclaración adicional. Dios te ama a ti, me ama a mí, pero también ama a las personas y a la persona que tú no pasas para nada, que no te cae, que sientes cierta adversión a ella. Nosotros en nuestra vida, si somos sinceros, hay personas que nos agradan y hay personas que nos desagradan. Bueno, Dios ama a esa persona que tú sientes cierto desagrado por ella. Alguien puede decir: Horacio, eso es una idea equivocada. O sea, ¿cómo un cristiano puede sentir desagrado por alguien? Eso sería lo ideal. Pero lamentablemente, si somos sinceros, hay personas que no nos agradan. O sea, tampoco podemos ser hipócritas. Es verdad, no debería ser así. Nosotros debemos amar a todos, como el Señor ama a todos. Pero existen personas que nos desagradan. Nosotros debemos negarnos a nosotros mismos y amarlos como Cristo nos ha amado a nosotros. Y entender que esa persona que quizás no te agrada, Dios ha muerto por ella también.
y que necesita escuchar el mensaje de salvación. Y acá una de las cosas que me encanta que Lucas pone es que dice las buenas noticias del Señor Jesucristo. Y siempre tenemos que recordar eso. Las noticias que nosotros compartimos son buenas, son agradables a los oídos. Hay algunas personas que obviamente van a detestar que tú les hables de Jesús. ¿Por qué? Porque espiritualmente están en rebelión contra Él. Les hablas algo acerca de Dios, inmediatamente quieren cambiar la conversación, se ponen a mirar a otro lado, no te quieren prestar atención, pueden agarrar el celular y empezar a mirarlo simplemente para no escucharte. Y ahí tú te das cuenta, es una lucha espiritual. No todas las personas están contentas, están felices de escuchar la palabra del Señor y de escuchar su mensaje. Porque hay una lucha interna, hay una lucha espiritual. Pero eso no quita que sean buenas noticias y que necesitamos compartirlas, conocerlas y hacerlas carne en nosotros. Por ejemplo, yo estoy haciendo un curso prebautismal con dos personas, dos mujeres de la iglesia. Una es una jovencita que tendrá más o menos 10, 11 años y la otra ya es una señora mayor, de más de 50. Bueno, una de las cosas que estoy compartiendo con ellas, sobre todo en la segunda clase, es cómo compartir el Evangelio. ¿Por qué necesitamos saber cómo compartir el Evangelio? Porque cuando sabemos cómo compartirlo, lo vamos a entender mejor. Para yo poder enseñar algo, primero tengo que conocerlo bien. Y conocer el mensaje de salvación es muy importante. No solo para nosotros, sino para poder compartirlo con los demás. Porque son buenas noticias. Como siempre digo, en la mayoría de mañanas que nos conectamos, siempre esta buena noticia viene junto a una mala noticia. La mala noticia es que todos estamos destituidos de la gloria de Dios porque somos pecadores. Por lo tanto, si morimos hoy, nos vamos al infierno. Así de sencillo es y así de trágico es. El problema está en que nadie medita en eso. Todo el mundo piensa que cuando se muere se va a ir al cielo. Ese es el pensamiento por defecto que la gente tiene. Se muere alguien, ¡ay! Está en la presencia de Dios. Pero eso es una afirmación equivocada. Nosotros somos culpables delante de Dios, por lo tanto no tendríamos que ir a su presencia. Todo lo contrario, tendríamos que ser juzgados y ser culpables, porque todos somos pecadores. Y es ahí donde entra la buena noticia, que Dios nos amó tanto que se hizo hombre para morir por nosotros cuando aún éramos pecadores. En esto muestra su amor Dios para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Estos pasajes son muy importantes porque nos muestran que nosotros no merecemos ser salvados, pero Dios muestra su amor al Él venir a morir por nosotros. Y si ahora nosotros lo hacemos nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador, tomamos esa decisión de ahora tú mandas, ahora tú eres mi Dios, tú eres mi Señor. Del momento que tú tomas esa decisión sincera, tú obtienes perdón de pecados y vida eterna, porque Jesús hizo todo el trabajo. Y ahora vives para Él. Y ahora vas a hacer obras que Dios te está llevando a hacer. Porque ya creíste, porque ya eres salvo y eres salva. Esa es una excelente noticia. No hay un esfuerzo que tenga que hacer el hombre o obras que lo guíen a la salvación, sino simplemente a reconocer quién manda en tu vida. Yo sé que esa decisión es difícil. Yo compartía con las mujeres del discipulado y les preguntaba, ¿es sencillo creer en el Señor? ¿Es sencillo cruzar del monte donde no estás salvo al monte donde ya estás en la presencia de Dios? Y la respuesta fue doble, ¿no? Por un lado es sencillo y por otro lado es difícil. Es sencillo porque no tienes que hacer ninguna buena obra para ser salvo o salva. Es una decisión. Pero es difícil, ¿por qué? Porque muchos de nosotros no queremos morir a nosotros mismos. Y nosotros queremos ser nuestros dioses, en el fondo. Podemos decir de la boca para afuera, no, yo sí creo en Dios, yo tengo un Dios. Pero, en el fondo, nosotros queremos mandar. Nosotros queremos ser nuestros propios dioses. Y eso es lo que hace difícil que la gente acepte a Jesús, que no quiere bajarse del trono de su vida. Pero eso no quita que sea una buena noticia. Y dice Lucas que con la ayuda del Señor, porque es una obra no solamente del hombre, sino de Dios, la iglesia empezó a crecer en la ciudad de Antioquía. Empezaron a compartirle a gentiles por primera vez y con la ayuda del Señor, la iglesia empezó a crecer. La gente se empezó a convertir, siendo no judíos, y eso es algo muy interesante. Pero ahora, con la ayuda del Señor, la iglesia está creciendo y la iglesia de Jerusalén se va a enterar. La iglesia de Jerusalén va a oír que muchos gentiles están creyendo en Antioquía. Obviamente la iglesia de Jerusalén, cuando escuche esto, ya tiene el testimonio de Pedro. Así que no se van a escandalizar por eso. No van a decir, oye, ¿cómo es posible que los gentiles se están salvando? No, ya tienen claro, por lo que pasó con Pedro y Cornelio, que Dios quiere alcanzarlos.
Así que van a enviar un hombre que se llama Bernabé. Pero recordemos esto para seguir leyendo. El Señor es el que hace la obra en el corazón de cada uno de nosotros y de los que nos rodean. Nosotros tenemos el llamado de compartir el Evangelio, de ser luz y sal, pero la obra va acompañada con la mano de Dios. Porque en cierto sentido, si nos ponemos a pensar, la salvación es un milagro. Si nosotros quisiéramos guiar a la gente a la salvación simplemente por lógica, humanamente, sería casi imposible, es imposible. Tiene que intervenir el Señor de todas maneras. Y es ahí donde descansamos cuando lanzamos la semilla y dejamos que el Señor sea el que haga su obra. Así que sigamos leyendo para ver qué es lo que sucede cuando Bernabé llega a Antioquía y conoce a la iglesia ahí. Vamos a leer los siguientes versículos. Nos quedamos en el versículo 21 y vamos a leer el versículo 22 en adelante. Dice lo siguiente Lucas. Como esto llegó a oídos de la iglesia en Jerusalén, enviaron a Bernabé hasta Antioquía. Y cuando él llegó y constató la bondad de Dios, se alegró mucho y exhortó a todos a permanecer fieles al Señor, con todo el fervor de su corazón. Bernabé era un hombre bueno, lleno de fe y del Espíritu Santo. Así que una gran multitud se agregó para seguir al Señor. Después de eso, Bernabé fue a Tarso para buscar a Saulo, y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Durante todo un año se congregaron con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y fue allí en Antioquía en donde a los discípulos de Jesús se les llamó cristianos por primera vez. Bueno, Lucas nos sigue narrando el desarrollo de todo esto. La iglesia de Jerusalén escucha que los gentiles están creyendo en Antioquía y envían a Bernabé. Bernabé es un personaje muy importante porque es un discípulo que nosotros vimos en los primeros capítulos de Hechos, si no me equivoco es en el capítulo 4, en la parte final, para luego entrar a la historia de Ananías y Zafira en el 5, y es un hombre que es levita, es un judío de la tribu de Leví, y que es alguien muy dadivoso. Bernabé también es una persona que influye mucho en que la iglesia, cuando Saulo se convierte, lo reciba en Jerusalén, porque le tenían miedo. Así que Bernabé es un personaje que va a ser o ha sido muy esencial dentro de la iglesia y que lo va a ser, porque va a ser el compañero de misiones del apóstol Pablo y él va a ser el que va a liderar al principio. Este es Bernabé. Bernabé visita la ciudad de Antioquía, es enviado por la iglesia ahí y empieza a compartir. Y me encanta porque dice que cuando llega a la iglesia de Antioquía empieza a exhortar a los hermanos que permanezcan fieles en el Señor. Y esa frase yo la remarqué y mientras la leí en la mañana me puse a pensar qué sencillo ha sido la iglesia, o qué sencilla ha sido la iglesia primitiva. Si se dan cuenta, Bernabé llega y lo que hace es animar a los hermanos en la fe a permanecer fieles en el Señor. Punto. Y Horacio, ¿por qué eso muestra que es sencilla? Porque hoy en día, lamentablemente, las iglesias locales se han vuelto shows. Las iglesias locales se han vuelto empresas, se han vuelto lugares donde la gente está más enfocada en hacer proyectos, obras, eventos, y todo es hacer. Todo gira en torno a eso. Se ha vuelto una empresa, la iglesia. Cuando tú ves la iglesia primitiva, es simplemente hermanos en la fe, personas que han creído en Jesús, que se reúnen con el simple motivo de alabar al Señor, de permanecer en Él, de escuchar quizás unas palabras de ánimo, de permanecer en el Señor, orar juntos, alabar juntos, y luego vivir en este mundo siendo luz y sal. Y luego reunirse nuevamente para juntarse como hermanos y alabar al Señor, animarse mutuamente, ser luz y sal en el mundo. Y es así de sencillo. No hay nada más complicado en ese sentido. Es sencillo reunirse como hermanos. Hoy en día nosotros lo hemos complicado mucho. Estamos llenos de eventos, llenos de actividades, por aquí, por allá, y nos complicamos tanto la cosa, cuando la iglesia debería ser un lugar donde la familia de Dios se reúne como familia para sentarse a los pies de Jesús y alabarlo a Él, tranquilos, animarnos mutuamente, pasar tiempo de amistad, de compañerismo, de familia, y en nuestro día a día ser luz y sal. Recibir una palabra de ánimo que nos ayude a permanecer en el Señor, estudiar su palabra, y ya está, así de sencillo es, pero hoy día lo hemos complicado mucho. Así que nuestra oración debería ser que nuestras iglesias locales vuelvan a ser sencillas, vuelvan a ser guiadas por el Espíritu Santo y no tratar de fabricar cosas, fabricar emociones, fabricar conversiones también, etcétera, etcétera, ¿no? Que volvamos a la sencillez
de estas reuniones antiguas, donde simplemente nos reuníamos para buscar al Señor, para doblar rodilla, para humillarnos delante de Él, para alabarlo, para escuchar su palabra, para recibir un mensaje de ánimo, de permanecer en el Señor. Y eso es lo que está haciendo Bernabé. Así que por favor les pido que oren por eso, para que la iglesia en general vuelva a esa esencia y no se desvíe a ser un evento, a ser una empresa, a ser simplemente un show, donde la gente sale con emociones muy altas, pero sin edificación, sin haber conocido al del costado, sin haber pasado tiempo con él, simplemente enfocarse en un show que se está presentando delante de ellos y un speech, un coach prácticamente que está hablando y realmente no fueron edificados, no pasaron tiempo como hermanos, el centro no fue Jesús. Y hay que orar por eso, para que la iglesia vuelva a esa esencia. Y me encanta porque en Bernabé veo eso. Bueno, Bernabé empieza a visitar la iglesia, se queda ahí y empieza a compartir, la iglesia empieza a crecer, el Señor es el que agrega a los que han de ser salvos y parece ser que Bernabé se da cuenta, necesito ayuda. O sea, sí, la iglesia está creciendo y yo no puedo solo. Hay hermanos acá, pero yo recuerdo que hay un hermano que estuvo con nosotros en Jerusalén un tiempo, que se llama Saulo. Dios le dio una palabra profética, por así decirlo, de que iba a hacer grandes cosas con él, así que voy a ir a buscarlo. Y Bernabé, yo pienso por obra del Espíritu Santo, va a buscar a Saulo a Tarso. Él no sabe dónde vive porque la idea en el original es que lo está cazando, ¿no? Lo está buscando como loco en Tarso hasta poder encontrarlo. Y lo encuentra. Y lo trae a la ciudad de Antioquía. O sea, Saulo, después de 11 años, escuchen esto, después de 11 años aproximadamente, vuelve a la ciudad de Antioquía para servir con Bernabé en la iglesia. Saulo, necesito tu ayuda, apóyame acá en la iglesia local para poder aconsejar a los hermanos, para poder seguir enseñando, etcétera, etcétera. Y Saulo viene con Bernabé a la ciudad de Antioquía y se establecen por todo un año. Y en todo ese año, ya con Saulo ahí, la iglesia empieza a crecer, empieza a prosperar y el Señor está edificando su iglesia. Y los hermanos están gozando. Así de sencillo es. Y me encanta que ahora Saulo ya está agregado. Dato importante, y por eso repito los 11 años, es que el Señor ha ido preparando todos estos años a Saulo para la obra que Él tiene para él. Nunca pensemos de que Saulo, que va a ser el apóstol Pablo, se convirtió, inmediatamente Dios lo envió como misionero. Nada que ver. Han pasado 11 años desde que Saulo se convirtió en el camino a Damasco y en este momento, donde está llegando a Antioquía. Así que han pasado una larga temporada donde Dios lo ha ido preparando. Y así va a ser con nosotros. A veces dices, ¿y por qué yo no tengo claro a qué es a lo que Dios me está llamando? Bueno, si tú no tienes claro a qué es lo que Dios te está llamando, es porque Dios te está preparando en todo este camino. Por lo tanto, debes sentarte a sus pies, disfruta de Él. Aprovecha este tiempo y disfruta de Él hasta que Él en su momento te muestre qué es lo que Él quiere que tú hagas específicamente para Él, para su gloria. Y mientras tanto, sé luz y sal, glorifica a Dios con todo lo que hagas. Así que no te afanes en saber qué es lo que Dios quiere para ti. Simplemente lo que Él quiere para ti hoy es que te sientes a sus pies, lo escuches, lo disfrutes, lo alabes y todo lo que hagas, lo hagas para su gloria. Eso es lo que el Señor quiere para nosotros. Bueno, vamos a ir acabando el capítulo, porque si no me voy a quedar acá media hora y no es la idea. Vamos a ver, quiero repasar el versículo 26, me había dado cuenta que no lo he comentado. Dice el versículo 26 que durante todo un año se congregaron con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y fue allí en Antioquía en donde a los discípulos de Jesús se les llamó cristianos por primera vez. Es en este momento y a partir de este momento que la iglesia se le denomina, o a la iglesia se le denomina cristiana, o se les llama a los discípulos cristianos. Y lo más probable, muchos comentaristas concuerdan con esto, es que el término cristiano es un término despectivo. No es un término que hable bien de esas personas, sino que habla mal. Es como que pertenecieras a un partido político, ¿no? Por ejemplo, estaban los herodianos, que eran los seguidores de Herodes. Los seguidores de Cristo son cristianos, pero lo utilizaron como una manera despectiva. Y es a partir de ahí, en Antioquía, donde se les va a llamar cristianos, ahora sí, a todos los discípulos de Jesús. Pero antes de eso, no se les consideraba o se les llamaba cristianos, se les llamaba discípulos, se les llamaba santos o se les llamaba los del camino. Pero a partir de ahora se les va a llamar cristianos por la misma gente que los rodea. Saben que son discípulos, los llaman de esa manera despectivamente porque se burlan, pero ya quedó como una etiqueta para todos nosotros. Así que nosotros deberíamos estar orgullosos de ser cristianos. Si la gente se refiere a nosotros de manera despectiva, entendamos que eso es algo que la iglesia primitiva sufrió desde los comienzos. Así que no se sientan extraños cuando alguien se burla de su fe.
Hoy en día alguien podría llamarlos aleluyos o cosas similares. Y eso lo hacen de manera despectiva, no lo hacen de una manera bondadosa. Y es parte de lo que nosotros los cristianos sufrimos, en cierto sentido, por causa del Señor. Y si tiene que venir, que venga. Acabemos ahora sí. Versículo 27. Por aquellos días unos profetas salieron de Jerusalén para visitar Antioquía. Uno de ellos, llamado Ágabo, se levantó para anunciar la hambruna que estaba por llegar a toda la tierra y que el Espíritu le había dado a saber. Esto sucedió en los días del emperador Claudio. Entonces los discípulos acordaron socorrer a los hermanos que vivían en Judea, según lo que cada uno tuviera, y por medio de Bernabé y de Saulo enviaron ayuda a los ancianos. El texto termina mostrándonos que en Antioquía llega un hombre llamado Ágabo, que tiene el don de profeta. Es un cristiano que tiene el don de profecía. Es un cristiano que vamos a ver en el transcurso de los capítulos de Hechos más adelante. Dios le da una profecía a Ágabo, que en la zona de Judea va a venir un hambre increíble. Profecía que se cumple en el periodo del emperador Claudio. Lo que hace la iglesia cuando escucha esta profecía es busca servir a la iglesia de Jerusalén. Porque si en Judea va a haber hambruna, la iglesia de Jerusalén va a pasar hambre. Los hermanos en Jerusalén van a pasar hambre. Así que se ponen de acuerdo y envían a dos delegados, Bernabé y Saulo, para llevar los víveres para el sustento de la iglesia en Jerusalén. ¿Qué podríamos aprender de esto? Primero, que el don de profecía es algo que vemos plasmado en el libro de los Hechos y que en el libro de Primera de Corintios vemos que continúa. Una de las cosas que siempre voy a enseñar de mi parte, sé que hay cristianos que discrepan conmigo, es que los dones del Espíritu Santo continúan. Y que el don de profecía es uno de los dones que continúa. Que muchas veces tiene que ver con cosas futuras, como en este caso, pero otras no. Y por último, la importancia de poder servir a otros hermanos en la fe, en su sustento diario. Cuando un hermano está pasando necesidad, nosotros como iglesia, seamos de distintas partes del Perú, del mundo, poder servir a otros en sus necesidades. Yo creo que eso es algo que también tiene que prevalecer o empezar a practicarse dentro de las iglesias locales. Nuestra ayuda de servicio económico podría ser alimenticio, porque Bernabé y Saulo no envían dinero o no van con dinero, van con víveres. Era la forma de poder ayudar a la iglesia. ¿Por qué? Porque si una región está pasando por hambruna, por más dinero que tú lleves, no hay nada que comprar, no hay comida. Por lo tanto, el dinero no sirve en una temporada de hambruna. Lo que sí sirve son víveres. Y en este caso, Bernabé y Saulo, y Bernabé va primero porque es el líder, llevan ayuda alimenticia a la iglesia de Jerusalén. Y eso es bonito porque me hace pensar de que las iglesias locales tienen, por más distancia que se lleven, tienen unidad, tienen comunión. Y se pueden ayudar mutuamente, no están divididas la una de la otra. Y eso es algo que nosotros deberíamos cultivar dentro de nuestras iglesias locales con otras iglesias locales. Muchas veces eso va a depender de los pastores y de los líderes, pero deberíamos orar por eso, para que nuestras iglesias sean bautistas, sean independientes, sean presbiterianas, sean lo que sea, sean pentecostales, puedan tener comunión y unidad con otras iglesias de otras denominaciones, por más distancia que tengamos la una con las otras, y crezcamos en amistad y en unidad, y nos podamos apoyar en nuestras necesidades mutuamente. Es un corazón que todo cristiano debería tener. Así que yo te animo a servir a otros el día de hoy. Bueno, terminamos así el capítulo 11. Obviamente lo más probable es que ya me pasé de tiempo, como siempre, discúlpenme por eso, pero espero que esta lectura haya sido de edificación para ustedes. Si tienen alguna duda, algún comentario, alguna pregunta, háganmela saber en la sección, que con gusto les voy a contestar. Gracias por su atención, que Dios los bendiga a todos.